La mañana del 3 de octubre de 1991, el sol apenas asomaba detrás de las montañas que cercan la ciudad de Guadalajara. El aire tenía ese aroma metálico que deja la llovizna de madrugada. En la terminal de autobuses, entre el bullicio de los vendedores de tamales y el constante ir y venir de estudiantes y trabajadores, una joven llamada Daniela Fuentes esperó el camión que la llevaría a Zapopan, donde tenía una entrevista de trabajo. Llevaba una mochila de mezclilla, un suéter color vino y una libreta con dibujos que hacía en sus ratos libres. No llegó nunca. A pesar de lo que luego dirían los periódicos, Daniela nunca fue vista en Medellín, Colombia, como algunos rumores internacionalmente difundidos ubicaron mal la historia. En realidad, la frase vista por última vez en Medellín surgió porque el barrio Tapatío, donde vivía su abuela, se llamaba así, Colonia Medellín. Un conjunto de calles angostas donde los vecinos se conocían por nombre y los niños jugaban en las banquetas hasta que anochecía. Esa confusión se mantuvo por años y la carpeta del caso quedó empolvada entre archivos mal catalogados, olvidada como tantas otras historias de jóvenes desaparecidos en los 90. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y contarnos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que merecen no ser olvidados. La madre de Daniela, Marisol Cantú, trabajaba como enfermera en el Hospital Civil. Era una mujer fuerte, pero el día que le dijeron que su hija no había llegado a la entrevista, sintió cómo se le desmoronaban los huesos. Recorrió hospitales, estaciones de policía, habló con choferes de taxis, pero nadie recordaba haberla visto. La respuesta más común fue el silencio. En 1991, los desaparecidos en México rara vez abrían titulares. El padre, Julián Fuentes, era maestro jubilado. Pasaba las tardes revisando notas del periódico y saliendo con una fotografía de su hija en la mano, preguntando en mercados y talleres. Una vez al mes, iba al Ministerio Público para saber si había novedades, pero los funcionarios repetían lo mismo. Estamos investigando. Con el tiempo dejaron de recibirlo con amabilidad. Su insistencia incomodaba. En 1994, tras 3 años sin pistas, el caso fue cerrado oficialmente. La familia se desmoronó. Marisol se mudó a Tepic para empezar de nuevo, mientras Julián permaneció en Guadalajara aferrado a la casa, convertido en un guardián del pasado. Guardó todas las pertenencias de Daniela. La mochila, los dibujos y una carta que ella nunca alcanzó a enviar a una amiga en Puebla. Pasaron 17 años sin una sola novedad, hasta que, en enero de 2008, un custodio de la prisión de Puente Grande encontró una carta escondida dentro de un libro viejo, en la celda de un preso fallecido. La nota estaba dirigida a Doña Marisol, y firmada con un nombre que estremeció a los investigadores. Dani F., el recluso, identificado como Ramón Cárdenas, había sido detenido en 1993 por secuestro y tráfico de personas. La coincidencia no fue ignorada. Cuando la carta llegó a manos de la Fiscalía, el fiscal adjunto no tenía claro si se trataba de una broma cruel o una pista real. En el papel amarillento, la supuesta Daniela describía un paisaje desértico, una casa con portón azul y la frase «Estoy en baja, pero no puedo decir dónde». Al final una línea torcía todo. Él dice que si me porto bien, un día me dejará ir. El hallazgo bastó para reabrir el expediente. Marisol, ahora con el cabello completamente blanco, fue llamada a declarar. «Yo supe desde el principio que estaba viva», dijo con voz temblorosa. «Lo sentía en el cuerpo, como una punzada cuando la mencionaban. Una madre sabe». Los peritos comenzaron a analizar la caligrafía. El trazo, la forma de la D, el punto sobre la I, coincidían con los de su libreta original. La investigación
comenzó de nuevo. El archivo de Cárdenas revelaba múltiples traslados por distintos penales del país y una larga lista de cómplices nunca identificados. En 1993, trabajó como chofer de una empresa de transporte privado que movía personal entre Jalisco y Baja California. Aquello coincidía con la dirección mencionada en la carta. La Policía Federal reanudó operativos en rancherías abandonadas alrededor de Ensenada y San Quintín. El periodista local Tomás Olvera cubrió la historia en un reportaje que tituló La carta desde el encierro. En él reconstruyó la vida de Daniela según los testimonios de su familia y vecinos, destacando la confusa idea de la colonia Medellín y cómo ese nombre había desviado todo. Su artículo corrió por redes años después, alcanzando a más de 1 millón de lectores, muchos de los cuales comenzaron a enviar mensajes ofreciendo información. Una mujer desde Tijuana aseguró haber conocido a una joven que hablaba lindo como tapatía y decía que buscaba volver a Guadalajara. La fiscalía viajó hasta Baja California. Después de revisar registros de personas sin identidad formal, dieron con una coincidencia. En 1995, una mujer joven había sido ingresada sin documentos a una clínica rural bajo el nombre de Ana Lucía. Allí recibió atención tras un accidente automovilístico y se marchó al día siguiente. Una enfermera recordó. Decía que su mamá era enfermera también. Tenía miedo de que la encontraran. Los investigadores cotejaron esa declaración con el expediente original. Había demasiadas similitudes. Sin embargo, las pistas se desvanecieron poco después. No existían registros médicos digitales de aquel tiempo y la enfermera falleció en 2006. Durante meses se trabajó solo con hipótesis. Marisol volvió a hablar con periodistas, rogando que cualquier persona con información se presentara. Fue en 2012 cuando apareció una nueva línea de investigación. Un pescador de San Felipe aseguró que en 1998 una joven vivió entre la comunidad unos meses, trabajando en una tienda de abarrotes. Le decíamos la güerita Dani, contó. Nunca decía de dónde venía, pero todas las noches escribía algo en un cuaderno y miraba hacia la carretera, como si esperara a alguien. El pescador guardó el cuaderno después de que ella desapareciera un día sin aviso. En una de las páginas firmaba como DF y dibujaba un paisaje de mar con una casa y un perro dormido a la sombra. Los peritos analizaron la hoja. La tinta coincidía con marcas de bolígrafo fabricadas antes del 2000 y la caligrafía se parecía al texto de la carta hallada en prisión. Para Marisol, ese cuaderno fue la última prueba viva de que su hija había sobrevivido al menos 7 años después de su desaparición. Lo sostuvo entre sus manos como si pesara toneladas. A medida que avanzaron los estudios, se descubrió un vínculo más delicado. Uno de los nombres mencionados en la carta encontrada en prisión era el zurdo. En los registros judiciales, ese apodo correspondía a un traficante detenido en 1999 en Mexicali, acusado de movilizar personas hacia Estados Unidos. En su expediente aparecían otras mujeres desaparecidas entre 1990 y 1994. La mayoría nunca fue encontrada. Los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de Daniela, la entrevista en Zapopan, su posible traslado a Baja, los años de silencio, los rastros en el norte. Pero había algo que no cuadraba. ¿Cómo llegó la carta a manos de Cárdenas si él estaba preso durante gran parte de ese tiempo? La teoría más aceptada fue que alguien cercano a la red de tráfico continuó enviándole mensajes o trofeos de las víctimas, como forma de mantener su control incluso desde la cárcel. Esa práctica había sido documentada en otros casos. Con el paso de los años, las autoridades federales terminaron por archivar nuevamente el expediente, alegando falta de pruebas concluyentes.
Pero Tomás Olvera, el periodista, no abandonó la historia. En 2018 publicó un libro titulado La Carta Perdida, donde detalla la negligencia de las instituciones y la fortaleza de Marisol, quien hasta el final conservó la esperanza. En 2022, una organización de derechos humanos retomó el caso bajo el nuevo protocolo de búsqueda nacional. Iniciaron análisis genéticos de restos no identificados hallados en fosas comunes del norte. Los resultados llegaron en noviembre de 2023. Uno de los perfiles genéticos coincidía de manera parcial con la familia Fuentes Cantú. No era Daniela, pero era una mujer de edad similar desaparecida el mismo mes. El hallazgo sirvió para abrir la posibilidad de identificar a decenas de víctimas anónimas. Hoy, más de 3 décadas después, la frase «vista por última vez en Medellín en 1991» aún se repite como eco en conferencias, libros y archivos digitales. Para muchos es solo una línea en un documento histórico sobre desapariciones. Para Marisol, sigue siendo una herida que respira. A menudo regresa a la casa de la colonia Medellín, ahora rodeada de edificios nuevos, y se sienta en la banqueta donde Daniela dibujaba de niña. En su regazo descansa aquel cuaderno encontrado en Baja. Aunque el tiempo ha borrado el olor del papel, las palabras escritas parecen seguir frescas. Si alguien lee esto, no me olviden, estoy intentando volver. Mientras el sol cae sobre las calles de Guadalajara y los vendedores de elotes cierran sus carritos, ella observa el horizonte con un silencio que estremece, porque en México las desapariciones no terminan con una tumba ni con una sentencia. Terminan, si acaso, cuando alguien se atreve a recordar. El sonido de la lluvia golpeando las láminas del techo siempre le recordaba a Marisol la última tarde que vio a su hija. Llovía así, con esa mezcla de olor a tierra mojada y humo de anafre que se colaba por las ventanas del barrio Medellín, en Guadalajara. Daniela había salido apurada, riendo, con el cabello aún húmedo por la ducha. «No tardo, ma», le dijo. Y Marisol alcanzó a responderle solo un «Cuídate, hija». Esa fue la última palabra compartida entre ambas. Desde entonces, cada vez que caía una tormenta, la casa entera parecía llenarse de esas voces ausentes, como si las paredes retuvieran los ecos que el tiempo no logró borrar. Los primeros meses después de la desaparición fueron un caos sin forma. Marisol no podía dormir. Daba vueltas en la cama imaginando a Daniela caminando por calles que no conocía, con hambre, pidiendo ayuda. Soñaba con ella parada en un cruce sin señalamiento, mirando hacia todos lados. Se levantaba empapada en sudor, encendía la radio para no escuchar su propia respiración y salía al amanecer rumbo a hospitales, como si el cuerpo se moviera solo. La gente la saludaba con respeto, pero sus ojos evitaban los suyos. Nadie quería cargar con el peso de su mirada. Sus compañeros del hospital la reubicaron temporalmente en turnos de noche, pensando que mantenerla ocupada la ayudaría a sobrellevar el dolor. Pero era peor. En la madrugada, en la sala de urgencias, los gritos y el olor a desinfectante le recordaban la fragilidad de todo. A veces creía ver entre los pacientes a una muchacha parecida a su hija y sentía que el corazón se le detenía. Una madrugada le confesó a una colega: «Si supiera que sigue viva, aunque estuviera lejos, eso me bastaría». Durante los primeros años se aferró a la rutina: levantarse, preparar café, barrer el patio, salir a trabajar, regresar y mirar la silla vacía al otro lado de la mesa. Julián, su esposo, intentaba mantener la esperanza de otro modo. Llenaba carpetas con recortes de prensa y listas de desaparecidos. Discutían seguido. Ella le pedía que soltara el tema, que descansara, pero en el fondo temía que si él dejaba de buscar, el mundo también lo haría.
Era como sostener una llama débil entre dos manos, sin saber si protegerla o dejarla morir. En el barrio, la gente comenzó a decir que Daniela se había ido por voluntad propia, que quizá tenía un novio y había huido, que se había ido al otro lado. Los rumores eran como espinas invisibles, pequeños, pero imposibles de sacar. Marisol aprendió a callar cuando escuchaba esos comentarios, pero en casa, sola, lloraba con un rencor silencioso. No soportaba pensar que alguien pudiera creer que su hija la había abandonado. En 1994, cuando las autoridades cerraron oficialmente el caso, Marisol sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Guardó la ropa de Daniela en una caja y la selló con cinta. No fue un gesto de resignación, sino una forma de ocultar el olor que aún conservaban las telas. En esas noches largas, la memoria se volvió un refugio peligroso. Recordaba cosas mínimas, la forma en que Daniela cepillaba el cabello con impaciencia, la canción que solía tararear en la cocina, el gesto distraído de morder la tapa del bolígrafo mientras dibujaba. Esos fragmentos se convirtieron en su manera de mantenerla viva. Cuando se mudó a Tepic, buscó un cambio de aire, pero el pasado viaja ligero y la acompañó en cada rincón. Rentó un pequeño cuarto cerca del hospital, donde encontró trabajo. Al principio evitaba hablar de su historia, pero las otras enfermeras notaron su manera de mirar, esa mezcla de ternura y fatiga que solo tienen quienes esperan algo que nunca llega. Cuando alguna madre recibía a su hija de alta, Marisol fingía alegría, pero al girar de espaldas sentía una punzada en el pecho. Una noche, mientras suturaba una herida, un interno le preguntó cómo soportaba ese trabajo tan duro. Ella respondió sin levantar la vista, porque al menos aquí, cuando alguien se va, sabemos dónde queda su cuerpo. Esa frase se le grabó a todos los presentes. Los años pasaron desiguales, a veces el dolor se adormecía, a veces regresaba con fuerza tras una noticia. En 1996, cuando vio en televisión el caso de una muchacha liberada de una red de trata, sintió por primera vez una punzada de esperanza. Soñó que recibía una llamada, que una voz al otro lado decía: «Mamá, soy yo». El despertar fue brutal. A partir de entonces, cada vez que el teléfono sonaba a horas inusuales, corría con el corazón desbocado. Nunca era ella. La relación con Julián comenzó a fracturarse sin remedio. Él insistía en seguir contactando periodistas, autoridades, asociaciones civiles. Marisol prefería guardar silencio. No porque hubiera perdido la fe, sino porque la búsqueda constante la mantenía al borde de la locura. Cuando finalmente se separaron en 1998, ella no lloró. Solo le pidió que si alguna vez encontraba algo, le llamara sin importar la hora. No se volvieron a ver. Durante años, la vida de Marisol transcurrió entre el trabajo y los recuerdos. No tuvo más hijos, ni volvió a enamorarse. En los cumpleaños de Daniela, colocaba una vela frente a la ventana. No pedía que regresara, pedía que no sufriera. Era su forma de comunicarse con lo invisible, aunque nunca creyó en milagros. El hallazgo de la carta en 2008 cambió todo. Cuando la fiscalía la citó para mostrarle el documento, no supo si debía temblar o agradecer. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía firme. Leyó las líneas una y otra vez hasta que las letras se le nublaron. «No puedo decir dónde estoy». Se aferró a esa frase como un hilo. Si no podía decir dónde, significaba que aún podía hablar. Desde entonces, su vida giró en torno a esa carta. Habló con criminólogos, periodistas, voluntarios. Acompañó búsquedas en Baja California. Recorrió rancherías y caminos de tierra donde el viento arrastra polvo y olvido. Dormía poco, comía mal, pero sentía que al menos estaba haciendo algo. En una ocasión, mientras cavaban cerca de un pozo abandonado, una mujer le tomó la mano y le dijo: «Si no la encontramos, la seguiremos nombrando».
Aquellas palabras se le quedaron clavadas como tatuaje. Cada viaje la ponía frente a historias idénticas a la suya. Madres con carpetas desgastadas, nombres escritos en libretas, fotografías plastificadas con cinta. En esas otras mujeres halló una especie de hermandad que ninguna ley podría restituir. Con ellas aprendió a convertir el dolor en camino. Dejaron de llamarse víctimas y empezaron a nombrarse buscadoras. A veces bromeaban para resistir. Si el gobierno no busca, nosotras sí. A pesar de las esperanzas, los resultados fueron escasos. Pasaron años y nada se confirmaba. Sin embargo, Marisol ya no era la misma mujer que temía al silencio. Se volvió más firme, más observadora. En 2018 apareció en una entrevista televisiva donde habló sin rencor, pero con determinación. «No quiero justicia tardía, quiero verdad», dijo. Esa frase fue compartida en redes cientos de veces. Cuando en 2023 llegó el análisis genético de otra mujer desaparecida, Marisol se sintió dividida. Se alegró por la familia que encontraría descanso, pero sintió culpa por su propio alivio de no reconocer a Daniela entre los restos. «Mientras no la encuentre, sigue viva», murmuró esa noche al encender su vela anual. Ya anciana, decidió regresar a Guadalajara. La casa del barrio Medellín era ahora una sombra de lo que fue, pero todavía olía a lluvia. Restauró el pequeño jardín donde Daniela jugaba de niña y colocó una banca frente a la ventana. Cada tarde se sentaba allí con el cuaderno hallado en baja sobre las rodillas. Leía los dibujos y las notas inacabadas, algunas con manchas de agua salada. En una página, Daniela había escrito: «No sé cuánto tiempo pase, pero pienso en ti cuando miro el mar». Para Marisol, esa frase era una conversación suspendida en el tiempo. A veces murmuraba respuestas en voz baja: «Yo sigo aquí, hija, esperándote». Los vecinos nuevos la saludaban, sin saber quién era, sin imaginar que en esa casa se conservaba una historia que había marcado una época. En los últimos años, la búsqueda se volvió menos física y más interior. Marisol comprendió que la ausencia también puede habitarse. No necesitaba encontrar un cuerpo para sentir la presencia de su hija. Bastaba recordar su risa, su olor, la forma en que decía «ma», con esa voz entre dulce y apurada. En un país donde las desapariciones se cuentan por miles, aprender a recordar sin perder la razón fue su acto más valiente. Cuando el periodista Tomás Olvera la visitó para su última entrevista, encontró a una mujer serena, de voz baja pero mirada luminosa. «¿Aún cree que su hija está viva?», le preguntó. Marisol sonrió. «Creo que sigue aquí», dijo tocándose el pecho, «y mientras la siga nombrando, no habrá desaparecido del todo». Esa fue la última vez que se la vio. 2 años después, el comité local de buscadoras plantó un árbol frente a su antigua casa. En la base, una pequeña placa de metal decía: «Por Marisol Cantú y todas las madres que siguen esperando, que sus raíces nos sostengan». En las tardes, cuando cae la lluvia, el árbol parece inclinarse ligeramente hacia la ventana, y quienes pasan por allí dicen que a veces, entre el murmullo del viento, se oye una voz de mujer diciendo con ternura: «Ya voy, hija, ya voy». El amanecer en San Miguel del Cobre tiene un tono distinto al de otros pueblos. El sol no se asoma con rapidez, sino que parece pensarlo un momento antes de atravesar la neblina que cubre los cerros. En esos primeros minutos del día, los gallos cantan desfasados y el humo de las cocinas de leña se mezcla con el olor a tierra húmeda. Allí nació y creció Lucía Granados, una joven de apenas 19 años que, un lunes de 2004, salió de su casa rumbo a la secundaria donde trabajaba como ayudante y nunca volvió. Su madre, Rosa María Castañeda, la vio salir por la puerta de adobe aquella mañana con su rebozo celeste y una libreta de apuntes. «Voy rápido, ma, hoy hay junta de maestros»,
dijo. Rosa la siguió con la mirada hasta que dobló la esquina del camino que lleva al río. No imaginó que ese gesto simple sería el último que compartirían. Antes de continuar con el relato, te invitamos a suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta historia. Gracias a ti, podemos seguir recordando a quienes nunca debieron desaparecer. San Miguel del Cobre es una comunidad enclavada en las montañas de Zacatecas, rodeada de tierra rojiza y minas que hace décadas dejaron de producir algo más que polvo. Allí todos se conocen, saben quién vende pan, quién cría chivos y quién llega de fuera. Por eso, cuando Lucía no regresó esa tarde, el pueblo entero se movilizó. Don Isauro, el comisario, organizó una búsqueda con linternas y caballos que duró hasta la madrugada. Recorrieron el arroyo, las cercas, los sembradíos. Nada, ni su mochila, ni un zapato, ni siquiera una huella. Los policías municipales llegaron al día siguiente. Tomaron notas con desgano y repitieron lo de siempre. Seguro se fue a la ciudad. Rosa María, furiosa, les gritó: «Mi hija no se fue, a mi hija se la llevaron». Ellos se miraron entre sí y siguieron garabateando en las libretas. Fue la primera vez que Rosa sintió que la indiferencia puede doler más que el propio miedo. Los días pasaron lentos. El silencio se instaló como un huésped más en su casa. Las gallinas dormían sin cacarear. El molcajete quedó guardado y el fogón apagado. Rosa apenas comía. Dedicó cada minuto a buscar pistas. Caminaba los senderos con una fotografía plastificada de Lucía y preguntaba a cualquiera que encontrara si la había visto. Traía su rebozo azul. ¿No la vio pasar? Algunos bajaban la mirada. Otros le decían que no, con esa cautela de quien teme involucrarse. Con el tiempo, las búsquedas voluntarias se disolvieron. Los hombres del pueblo tenían que volver a las minas informales o al campo, las mujeres al mercado. Solo Rosa siguió saliendo, a veces sola, bajo el sol ardiente. Decía que no podía quedarse sentada sabiendo que su hija podía estar viva en alguna parte. Cada noche rezaba lo mismo: «Virgencita, déjame encontrarla, viva o muerta, pero no me la dejes perdida». En 2005 el caso fue transferido al Ministerio Público de Fresnillo, pero las autoridades apenas enviaron un oficio confirmando la recepción. Ningún agente volvió al pueblo. Los periódicos locales publicaron una nota breve con el título «Joven desaparecida en zona rural». Nadie más preguntó. Así empezaron los años del silencio. Rosa María comenzó a anotar cada recuerdo de su hija en un cuaderno. Lo que le gustaba desayunar, las canciones que cantaba en las fiestas del pueblo, la última carta que escribió a su prima, que vivía en Saltillo. Para cuando alguien la busque de verdad, decía, tendrán que conocer quién era mi niña, no solo su nombre. Ese cuaderno se convirtió en una especie de diario de lucha y duelo. El 2007 marcó una grieta en su vida. Su esposo, Eusebio, que había aguantado la tristeza en silencio, sufrió un infarto una madrugada. Los médicos del IMSS le dijeron que la tensión y el desvelo le habían pasado factura. Murió 2 días después. A partir de entonces, Rosa quedó sola en su casa de adobe, acompañada solo por los retratos colgados en la pared. Algunos en el pueblo comenzaron a verla como a una sombra. Salía poco. Hablaba apenas lo necesario, pero cada aniversario de la desaparición descongelaba su voz. Colocaba veladoras frente a la iglesia y decía en voz alta el nombre de su hija: Lucía Granados Castañeda, nacida el 23 de marzo de 1985, desaparecida el 14 de junio de 2004. La gente que pasaba bajaba la cabeza. Algunos la ayudaban a encender las velas. Fue en 2012 cuando una nueva pista devolvió algo de esperanza.
Un trabajador migrante que regresaba del norte le contó que en un rancho de Sonora, muchos años atrás, había visto a una jovencita parecida a Lucía trabajando bajo otro nombre. Se parecía harto, señora. Tenía un lunar aquí, cerca del cuello, igualito al de su hija. Le habló de una casa con portón verde, de un patrón que no dejaba salir a las mujeres solas. Rosa no lo dudó. Vendió sus pocas pertenencias, tomó un camión hacia Hermosillo y luego otro hacia los pueblos del desierto. Viajó 3 días con una bolsa de tela y el cuaderno contra el pecho. Preguntó por todos lados. Nadie conocía el rancho exacto, hasta que una anciana le indicó la dirección de un tal don Hilario, ganadero retirado. Rosa llegó hasta un caserío remoto, donde el calor levantaba polvo dorado. Tocó la puerta, mostró la foto de su hija. Un hombre viejo, de sombrero en mano, la miró largo tiempo antes de responder. Aquí trabajaron muchas muchachas, pero hace años no sabría decirle. Rosa no se rindió. Recorrió pueblos, preguntó en iglesias, habló con mujeres jornaleras. Escuchó más dolor del que imaginó. Cada historia era un espejo del suyo. Madres buscando hijas, esposas buscando esposos, hermanos con fotos gastadas en las manos. Comprendió que su caso no era único, sino uno de tantos que nunca llegan a los periódicos. La desaparición en zonas rurales ocurre en silencio, sin cámaras ni justicia. Cuando regresó a San Miguel, la gente la recibió como si volviera de otro mundo. Había perdido peso, pero sus ojos brillaban con determinación. Mientras no tenga pruebas, no me digan que está muerta, repetía. Fundó, junto con otras mujeres, una pequeña agrupación de búsqueda. Se reunían en la casa parroquial para compartir información. Se hacían llamar Voz y Tierra, porque decían que la tierra acaba hablando, tarde o temprano. En 2017, durante una excavación informal cerca de un arroyo donde se hallaron restos humanos, Rosa creyó que el final había llegado. Los forenses estatales tardaron meses en procesar las pruebas. Cuando el ADN salió negativo, lloró sin saber si de tristeza o alivio. No era ella, dijo, y se abrazó su cuaderno. Los años posteriores se convirtieron en una rutina de búsqueda constante. Rosa viajaba en autobús a la capital cada que podía. Asistía a manifestaciones con un cartel viejo que decía «¿Dónde está Lucía?», y escribía cartas dirigidas al gobernador que nunca obtuvieron respuesta. En 2020, la pandemia paralizó las búsquedas. Las madres se organizaron en línea, compartiendo mapas, nombres y coordenadas. Aprendieron de tecnología sin haber usado una computadora antes. Rosa participó en transmisiones desde un teléfono prestado. En cada sesión repetía, «En San Miguel del Cobre falta una». El 2023 trajo un hallazgo inesperado. En un taller mecánico de Fresnillo, un obrero halló una mochila vieja empotrada detrás de una pared recién demolida. Dentro había papeles escolares con el nombre de Lucía Granados y una foto de su grupo de secundaria. El dueño afirmó que el local había sido ocupado en 2004 por un hombre que luego desapareció. La fiscalía reabrió el caso. Rosa viajó otra vez para identificar la mochila. La reconoció al instante. El parche de tela bordado con flores era su trabajo. La tocaron con guantes, pero ella pidió olerla. «Huele a polvo, pero es de mi hija», dijo. Esa noche no durmió. Pensó en todo lo que había pasado, en los años que se le fueron entre oficinas y caminos de tierra. Por primera vez, la esperanza se mezcló con el miedo al cierre. La investigación volvió a moverse lentamente, pero al menos se movía. En un registro de antiguos empleados del taller local, hallaron un nombre: Heriberto Citalán, desaparecido en 2005 tras ser vinculado a redes de trata. Era el mismo año en que las pistas de Lucía se esfumaron.
Rosa ahora vive acompañada por su nieta, hija de su hijo mayor, quien la ayuda a digitalizar los archivos y los nombres que recopila. A sus casi 70 años, Rosa sigue caminando con paso firme hasta la plaza principal cada domingo con un cartel que lleva el rostro de su hija. Los niños la saludan, los mayores le ofrecen asiento. Nadie en San Miguel del Cobre ignora quién fue Lucía ni qué significó su desaparición en la historia del pueblo. A veces, cuando cae la tarde y el viento mueve las ramas del mezquite frente a su casa, Rosa cierra los ojos e imagina a Lucía bajando por el camino, con el rebozo azul, saludando con la mano. No se atreve a abrirlos de inmediato, porque en esa imagen encuentra un alivio que la realidad ya no devuelve. Tiene claro que quizá nunca sabrá dónde está su hija, pero eso no la detiene. Para ella, buscar ya no es solo un deber de madre, sino una forma de darle sentido a su propia existencia. Si me muero sin encontrarla, que mi nieta siga buscando, dice mientras acaricia el cuaderno ajado donde todo comenzó. Allí, en la última página, escribió hace poco una frase sencilla: no desaparecen mientras alguien las nombre. En marzo de 2024, durante una jornada del colectivo, Rosa colocó una nueva cruz en un campo baldío junto a la carretera. Sobre la madera blanca escribió con plumón azul: Lucía, por si un día decides volver, aquí te espero. Luego se sentó un rato mirando el horizonte. El sol caía lento detrás de los cerros. A lo lejos, las voces de las buscadoras resonaban mezcladas con el susurro del viento, repitiendo nombres, sembrando memoria entre el polvo. Y mientras regresaba a su casa, con las botas llenas de tierra pero con el pecho sereno, Rosa murmuró despacio: algún día, hija, algún día,